Bienvenido a tu podcast Atrévete a Pensar, un espacio de divulgación filosófica, cultural y literaria, donde reflexionar es algo interesante y atractivo. Está con ustedes su anfitrión, Armando Montoya, el filósofo. Bienvenidos una vez más a su podcast Atrévete a Pensar. Espero que estén muy bien y un saludo para todos ustedes, mis estimados podescuchas. Sí, esta palabra es nueva, pero creo que se va a adherir a nuestro vocabulario cotidiano. Espero que estén muy bien y para mí es un placer estar de regreso con ustedes. El tema que nos ocupa el día de hoy es la filosofía incomoda. Así tiene que ser. ¿Por qué decidí hablar de lo antes mencionado? Porque muchas veces se piensa que la filosofía es simplemente un cúmulo de frases, de ideas y palabras bonitas que siempre nos ayudan a nuestro crecimiento personal o que forman parte de ideas que debiéramos considerar como verdades absolutas o como aquellos pensamientos que necesitamos usar como ejemplo, interiorizarlos por completo para que nos hagan mejores personas. No, por Dios, necesariamente no tiene que ser así, aunque en muchos casos sí ocurre que varias ideas o concepciones filosóficas de ciertos autores nos puedan inspirar, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es el hecho de que la filosofía nos incomode. Nos incomode en el sentido de que nos confronte con respecto a nuestras ideas, creencias, prejuicios y opiniones preconcebidas, es decir, que muchas veces ofrecemos a los demás sin poder justificar en lo más mínimo por qué adoptamos esas opiniones. Así que desde ya, como dicen en algunos lugares de aquí de Latinoamérica, les aclaro que la filosofía tiene que incomodar, de lo contrario no sirve de mucho, debido a que no siempre vamos a estar de acuerdo con lo que leemos, escuchamos o con otras personas, principalmente cuando se trata de visiones u opiniones basadas en razonamientos filosóficos que a nosotros nos parecen extraños o simplemente que no compartimos porque no concuerdan con nuestras creencias culturales, familiares y con lo que nos transmite la sociedad mediante los medios de comunicación, por medio de las tendencias y por medio también de lo que se nos vende como ideas que debiéramos seguir o proyectos de vida. La filosofía nos invita al reto de autocuestionarnos y de sentirnos confrontados e interpelados por ello. Por ende es que a partir de ahora muchas veces se van a dar cuenta, a percatar de que les voy a presentar ideas con las que no siempre van a estar de acuerdo y que si están dispuestos a asumir la posibilidad de estar equivocados con algunas de sus opiniones o convicciones más firmes, pues son candidatos a que continúen siguiendo los futuros temas. Para que me comprendan mejor, les ofreceré un ejemplo muy claro. Piensen en esta pregunta, que es una de las principales de la filosofía. ¿Por qué hay algo y no más bien nada? Repito, ¿por qué hay algo y no más bien nada? Y dije que repito la pregunta porque seguramente más de uno se habrá sentido extrañado al escuchar esta interrogante. Si ustedes le hacen esa pregunta a personas que vayan pasando por la calle, a sus familiares o incluso a ustedes mismos de una manera más seria, pues
se van a dar cuenta de que parece absurda porque es obvio que hay algo. Estamos aquí, percibimos el mundo y todos sus diversos elementos, fenómenos, acontecimientos y todo aquello que nos afecta o que nosotros podemos participar en este mundo, en esta existencia. Pero interrogar por qué hay algo y no más bien nada parece descabellado, bastante excéntrico. Pero cuando nos ponemos a reflexionar de manera más cuidada, esta pregunta no es tan absurda como parece. Es simplemente interrogar respecto al sentido de nuestra vida, de el mundo que percibimos como tal y sobre todo de el origen de la vida en general y el propósito que pueda haber detrás de nuestra existencia terrenal. Porque hay algo y no más bien nada es simplemente interrogar por qué estamos aquí, por qué existe todo lo que existe. Entonces, con esta clase de preguntas, más de una persona se va a incomodar. Pero cuando se está dispuesto a filosofar, se supera ese sentimiento de incomodidad, de inconformidad, para posteriormente abordar de una manera más cuidadosa, calmada y reflexiva lo que estamos interrogando. Les pongo este ejemplo porque es muy adecuado a lo que intento transmitirles. Antes de continuar con todo lo que les estoy ofreciendo de razones de por qué la filosofía incomoda y es necesario que sea así, es importante hacer un breve repaso de en qué consiste la filosofía. Si me han escuchado anteriormente más o menos se acordarán, y si no, pues invito a que escuchen los episodios anteriores que se han compartido en YouTube y en Spotify. Retomando un poco la cuestión de en qué consiste la filosofía, nos vamos a guiar con lo que nos ofrece en su prólogo el filósofo André Comte Escombille. Espero haberlo pronunciado bien porque es un nombre francés y no sé francés. Bueno, es lo que hay. André Comte Escombille tiene un libro titulado La invitación a la filosofía, y en el prólogo del mismo nos habla un poco de lo que consiste la filosofía. Nos afirma que la filosofía no es una ciencia, es o supone una reflexión sobre los distintos saberes humanos, es decir, los diferentes campos del conocimiento. La filosofía reflexiona sobre la ciencia, la política, la moral, la religión, el arte, entre otros asuntos. En general, la filosofía nos invita a plantearnos preguntas respecto a nuestra realidad, sobre nosotros mismos, quienes nos rodean y también acerca de los fenómenos, acontecimientos sociales, así como de las creencias e ideas que fundamentan todo lo que acontece, lo que ocurre y todo lo que engloba nuestra realidad y el mundo en general. La filosofía es plantear preguntas mediante el uso de la razón, de la capacidad humana de razonar y de identificar aquello que nos inquieta como seres humanos a partir de que tenemos una conciencia de nosotros mismos, así como de nuestro entorno y el mundo en general. Tener conciencia de nosotros mismos implica la necesidad de interrogarnos sobre diversos fenómenos, asuntos. Entonces, la filosofía es pensar la vida y vivir el pensamiento. ¿En qué consiste esto? En que nosotros pensamos lo que hemos vivido y continuamos viviendo, los diversos fenómenos, acontecimientos, tendencias culturales, sociales o simplemente las
ideas que nosotros tengamos respecto a aspectos importantes de la vida como la muerte, el bien y el mal, la felicidad, el sentido de la vida, etcétera. La filosofía no nos prescribe lo que debemos creer o rechazar, simplemente nos invita a plantearnos preguntas para encontrar mayor justificación en lo que nosotros creemos, afirmamos y de lo cual estamos convencidos. Y también para identificar lo que los demás nos dicen, nos ofrecen de ideas, de creencias y de puntos de vista. De ahí que la filosofía intente luchar contra la ignorancia, el fanatismo, la pasión, es decir, actuar simplemente por impulso o por mera inercia. También pretende o intenta combatir o revisar por lo menos lo que son las ideologías, las llamadas certezas o simplemente lo que forma parte de un imaginario social, creencias culturales, familiares, visiones sobre el mundo, sobre la vida en general y sobre el sentido de esta, que muchas veces hay imposiciones respecto a lo que debemos hacer para supuestamente tener una vida buena. Pero la filosofía básicamente tiene el cometido de determinar en qué consistiría una vida más justa, más humana, más razonable, más disfrutable y sobre todo en qué consiste una vida buena y cómo debiera ser vivida o si vale la pena ser vivida. La filosofía, en pocas palabras, nos invita a reflexionar respecto a los fines, a la justificación y al sentido de todo lo que hacemos, respecto a cualquier quehacer humano. Por ejemplo, el sentido de adoptar tal o cual actividad como el estudio de diferentes campos del saber, el trabajo en sí, entre otros aspectos de la vida. No limitarnos solamente a hacer las cosas o a cumplir con los compromisos que se nos han encomendado, sino identificar el sentido en todo aquello. Partiendo de lo dicho anteriormente, podemos concluir que la filosofía incomoda porque justamente busca reformar o cambiar nuestras visiones sobre la vida, el mundo y acerca de nosotros mismos y todo lo que experimentamos como realidad. Es decir, nos incita, nos demanda cuestionarnos cosas tan simples como cuál es el sentido de la vida, en qué consiste una vida buena, entre otras preguntas que casi cualquier persona debe preguntarse en algún momento, al no ser que haya individuos completamente indiferentes a su capacidad de raciocinio, de ser conscientes respecto a sí mismos y su mundo. Muy bien, ahora pasemos a preguntarnos para qué sirve la filosofía. Ya lo adelanté un poco. Andrew Comte también nos dice que la filosofía sirve para volver la vida más justa, más humana. Se puede resumir en el concepto de perfectibilidad, es decir, que la filosofía nos encamina a buscar la verdad en los diferentes elementos de la existencia para mejorar como humanos, mejorar mediante un mejor pensamiento, una mayor reflexión, autoconciencia o conciencia también social respecto a lo que nos preocupa, a todas aquellas cuestiones que debieran interesarnos. Por ejemplo, cuestiones como la justicia social, el bien, el mal, ciertos valores que debiéramos recuperar como sociedad, etcétera.
o simplemente la filosofía también nos permite ser conscientes de las diversas formas de ver la vida, de pensar y saber confrontar esas diferencias que podamos tener nosotros con otras personas de una manera lo más pacífica, tolerante y respetuosa posible. La filosofía nos hace recordar que no todo lo que pensamos está enteramente justificado o es compartido por todas las personas. De ahí que es necesario que el quehacer filosófico se fundamente en argumentos, en tesis que son apoyadas o desmentidas por argumentos y también mediante la creación de conceptos, porque otro aspecto que puede incomodar un poco sobre la filosofía es la creación de conceptos. Escuchar palabras tan extrañas, palabras que seguramente consideramos como fuera de nuestra capacidad de comprensión, pero simplemente son aquellas nociones que nos permiten explicar, analizar o justificar ciertos aspectos de la vida y también tener más lenguaje como para hacer posible que un discurso filosófico suene cada vez más profundo y que de hecho se vuelva más profundo en cuanto al análisis que contiene el mismo respecto a un tema fundamental. Otra pregunta importante que debiéramos tomar en cuenta en este episodio es: ¿qué es mejor, filosofar o quedarnos con todo aquello que nos es familiar en cuanto a creencias, ideas, visiones sobre el mundo se refiere? Es decir, ¿qué es lo que consideramos como más deseable? Muchas veces nosotros nos sentimos por lo que ya nos es conocido, familiar, sobre todo en cuanto a creencias se refiere, a tradiciones y a ideas. Pero la filosofía nos hace ser conscientes de que en muchas de estas ideas, creencias y visiones puede haber ciertos sesgos, errores de razonamiento, creencias poco o nada justificables o simplemente visiones que no contribuyan justamente a nuestro bienestar o al de nuestro prójimo. Por ejemplo, la visión de que las mujeres deben cumplir cierto rol con un conjunto de actividades como es ocuparse de su casa y criar hijos, esto de manera absoluta sin que haya posibles cambios o desacuerdos a este respecto, pues es una creencia limitante para, en este caso, las mujeres. Otra creencia que puede considerarse bastante plausible, familiar y bien justificada es el racismo, es decir, que hay personas que por su constitución física son o pueden ser consideradas como menos que otros individuos o que uno mismo. Pero la filosofía nos hace ser conscientes de un conjunto de errores de pensamiento que nos llevan a tener ese tipo de visiones. Y así puedo citar más ejemplos. Por eso es que también la filosofía incomoda, porque va en contra muchas veces de ciertos intereses, ciertas ideas que a nosotros nos parecen bastante funcionales para nuestros fines, para nuestros deseos y perpetuar aquello que deseamos mantener como control. Por eso es que en muchas sociedades se prohíbe el pensamiento libre, la libre reflexión y conciencia, porque quieren evitar el peligro de que sus visiones, sus creencias tan asumidas se vean destruidas o por lo menos disminuidas en cuanto a efectividad se refiere. El ejemplo más claro de esto fue la condena de Sócrates por parte de los atenienses, porque supuestamente se dedicaba a corromper a la juventud, a que las personas no creyeran en los dioses de la ciudad, en este caso de Atenas,
es decir, que alteraba las ideas para hacer que se cumplieran ciertos intereses propios. Entonces estas acusaciones contra Sócrates, hace más de 2000 años que ocurrió esta condena, nos hacen recordar que cuando una sociedad es incomodada por la filosofía, hay una búsqueda de controlar o de mitigar o anular el libre pensamiento. Por eso es que hay que preguntarnos qué es lo que deseamos, si filosofar o simplemente quedarnos con la idea de que los seres humanos son agentes que tienen la obligación de cumplir con ciertos papeles sociales, de ser considerados como herramientas de uso para producir, para ser funcionales, lo suficientemente funcionales como para cumplir con las expectativas sociales, económicas y políticas del entorno en el que se desenvuelven las personas, que vamos a adoptar como perspectiva en torno a la naturaleza humana para decidir si es mejor filosofar o es más deseable quedarse con lo que ya se nos ha dado en cuanto a creencias y todo aquello que conlleva nuestra vida y los aspectos de la misma, como la educación en ciertos valores, en ciertas ideas y visiones sobre el mundo, sobre todo cuando estas se tratan de visiones religiosas. Entonces, interrogarnos esto es fundamental para determinar la importancia de la filosofía y por qué muchas veces incomoda y sigue incomodando y por qué es necesario que esto continúe ocurriendo, es decir, la incomodidad, la capacidad que tiene la filosofía de confrontar lo que no es justificable o simplemente todo aquello que se puede poner en duda. ¿Cuál sería una invitación genuina a la filosofía? El nombre de este espacio es Atrévete a pensar y proviene o lo he tomado de la consigna de la ilustración Sapere Aude, Atrévete a pensar. En un futuro episodio les voy a hablar de qué implica esta invitación que reza Sapere Aude. Atrévete a pensar por ti mismo, atrévete a saber. La invitación se puede resumir en esta frase, pero también puedo añadir que filosofar nos puede hacer, no digamos mejores personas, pero sí más conscientes de nosotros mismos, de nuestro mundo, de la realidad que nos rodea y de ese modo se puedan dar las condiciones para mejorar como individuos, como sociedad o simplemente buscar lo que anhelamos, mayor justicia, mayor solidaridad, mayor paz, seguridad, confianza en los demás, etcétera. Es decir, la filosofía contribuye, si se quiere, al proceso de perfectibilidad humana, es decir, que hay algo más de lo que uno considera o ha considerado como totalmente certero, justificado. Pueden haber cambios de opinión, de puntos de vista, de ideas que permitan avanzar como individuos y sobre todo como sociedad. Cambios como los que han ocurrido, es decir, los derechos humanos, la idea de que el hombre es un ser con la capacidad de ser libre, de autodeterminarse, autodefinirse con sus propias decisiones y también que su vida es intrínsecamente valiosa, debe ser respetada y también deben otorgársele una serie de derechos para que la existencia de cada persona sea, si se puede decir así, feliz, plena o simplemente con el menor sufrimiento posible. De ahí que la filosofía pretende buscar verdades que nos permitan ese proceso de perfectibilidad, de mayor racionalidad, de mayor justificación sobre lo que se cree, lo que se hace y lo que se busca como propósitos detrás de todo aquello que nos preocupa como quehaceres. Es decir,
filosofar sobre los distintos avances científicos, acerca de su pertinencia, de su beneficio. También reflexionar acerca de la legitimidad y la función de la política, a abordar cuestiones, preguntas acerca de la moral, es decir, por qué debemos ser morales, por qué debemos adoptar tal o cual perspectiva respecto a la moral, a lo que hacemos, a lo que los demás realizan, o simplemente interrogarnos por en qué consiste una vida buena y cómo podríamos vivirla. En todo esto se engloba el quehacer filosófico. Finalizo diciendo esto: la filosofía tiene que incomodar para que determine un genuino impacto en la sociedad, en uno mismo y en las creencias culturales, familiares y personales que uno puede tener sobre todo lo que conlleva esta existencia terrenal. La filosofía debe incomodar para invitarnos a cuestionar nuestras supuestas certezas, de modo que sea posible una mayor autoconciencia, lo cual nos lleve a adoptar cambios de ideas, de puntos de vista que nos hagan posible ciertas mejoras o simplemente acercarnos un poco más a los ideales que muchas veces anhelamos ver su cumplimiento. Ideales morales, ideales sociales o ideales de paz, de mayor seguridad, de mayor felicidad, lo que sea que entendamos por esto último. Gracias por haber escuchado este episodio y se vienen temáticas cada vez más interesantes y que van a denotar lo que les acabo de señalar durante todo este episodio. La filosofía incomoda, tiene que ser así.